Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. Con este capítulo, que es la tercera y última entrega de la miniserie que hemos titulado Los juicios de España contra Miranda, vamos a ver entonces ahora el cuarto y último juicio que España le siguió a nuestro precursor. Este tiene que ver con los hechos que marcaron el comienzo de la guerra de independencia de Hispanoamérica, que empieza justamente aquí en Venezuela cuando Miranda se viene al país a finales de 1810 y participa directamente en los acontecimientos que tienen que ver con la llamada Primera República, hasta que esta cae, como todos sabemos, producto de muchos eventos, y cierra con la propia capitulación de San Mateo de julio de ese año de 1812. Bien, esto da lugar pues a un nuevo juicio. Vamos a ver los pormenores del mismo conversando con la profesora Alexandra Telles. Esperamos pues que sea de su agrado lo que a continuación verán. Muchísimas gracias por estar allí. Bueno, Alexandra, tienes trabajo, tienes trabajo. Creo que ya has hecho buena parte del trabajo. Lo que te falta entonces ahora es la publicación. Y bueno, como te digo, entonces en 6, 1812, 12. eh, Perdón. bueno, Pues 1812, primero el 6 1813, lo dijimos. claro, el 6 lo dijimos, está allí congelado en el tiempo. Bueno, buscan a Miranda, la historia que conocemos, lo buscan, efectivamente. Llega en diciembre a Venezuela de 1810, viene todo el proceso de 1811, de nuestra constituyente, nuestra primera república. Se le entrega después cuando empieza la crisis los poderes, dicen, bueno, usted es el hombre. Usted, que también es un tema muy polémico en la historiografía nacional, si lo hizo bien, si lo hizo mal, si tomó las decisiones correctas, si no las tomó. Viene el San Benito de la pelea con Bolívar, luego Bolívar lo entregó, no lo entregó, qué fue lo que pasó allí, todas esas polémicas que, bueno, nunca sabremos 100% qué es lo que terminó de pasar, cuáles fueron las razones y los motivos. El asunto es que Miranda capitula en San Mateo. Y yo Mm. siempre hago la salvedad, porque es muy importante, capitula con la aprobación de su tren ministerial. Y de Tren la Junta, ministerial y de la Junta. Y tren ministerial y junta que no lo quería, empezando por Juan Germán Rocio, que lo detestaba y decía este señor, y Juan Germán Rocio está escrito y reconoce y dice, es lo correcto. Perdimos, al perderse Puerto Cabello, que ahí es cuando uno dice, puede ver muy críticamente la situación con Bolívar. Miranda le escribe y le dice, si se pierde Puerto Cabello no hay nada que hacer. Y eso lo Y sabía Bolívar, la Junta. y Bolívar cuando la pierde le dice, le escribo lleno de vergüenza y de ignominia. O sea, el tipo está claro Y en la Bolívar tonta que acaba de ocurrir. Y ¿Eh? Bolívar se perdió, Se perdió porque por eso un es lo otro. Bolívar aparece en La Guaira sí, un cuando mes después. está Un mes siendo después. preso a Miranda. Uno no sabe dónde estaba Bolívar, claro. Entonces, Bolívar no sabe que Juan Germán Rocio, que ya era su amigo, había una relación, y el tren ministerial, o sea, que en cierta forma Bolívar es el que lo presenta se lo pone, junto con otras personas líderes de ese momento, estaban de acuerdo. Entonces Cipriano, efectivamente, el tren de gobierno de Miranda reconoce la capitulación y Monteverde le dice, sí, usted da el salvoconducto, pueden irse a Caracas, a La Guaira, tomar su camino, como se hace en toda capitulación, donde se respeta el derecho del vencido. Y bueno, viene toda la situación que se generó el 30-31 de julio de 1812, que no está muy claro. Y claro, de las casas que se había, bueno, en cuestión de días había vuelto al bando realista para congraciarse con Monteverde, entrega a Miranda. Y Monteverde, en vez de respetar la capitulación y dejar que se fuera, lo apresa, porque sabía que era alguien importante y que se iba a congraciar. Pero él violó todos los principios eh, de ese momento. Está bien, no había todavía convención de Ginebra, derecho internacional público estructurado, pero siempre ha habido unos códigos y unos lineamientos sobre estas cosas. O sea, Monteverde no debió haberlo aceptado ni haberlo tratado como un criminal de guerra. A él
y a Juan Germán Rocio y parte del séquito, de hecho, porque fueron 8 personas las apresadas. Lo que pasa es que a Miranda lo deja en Venezuela y los otros sí los envía a Cádiz. Así es. Y a Bolívar le da un salvoconducto para que se vaya para Cartagena. Exactamente, a Bolívar le da el salvoconducto. Y también ahí hay una parte, hay cosas que serían muy interesantes porque ya Miranda había enviado emisarios al Congreso de Cundinamarca que se estaba configurando. Y había habido un intercambio epistolar. Bueno, ya sabía Miranda que lo de Colombia, desde el Río Bravo hasta la Patagonia era como complejo, pero sí de empezar a crear esta idea de Colombia como tal. Y por allí eso es algo que también la historiografía, tanto colombiana como venezolana, debemos profundizar. Esos meses que hubo allí, de hecho, Madariaga es el que va a Bogotá a hablar con la junta que se estaba conformando en Colombia. Mm. A ver, de verdad, cuál era el mensaje, qué fue lo que hubo un intercambio allí, que yo creo que de ahí por eso Bolívar va a Cartagena y es tan bien recibido porque compra la idea. Es correcto, es correcto. Y a Pedro Gual lo había mandado para otro lado, no me acuerdo hacia Ujú. dónde era. Creo que era hablar con los ingleses. Pero bueno, lo Sí, cierto es allí hay una serie de cosas que todavía están un poco crudas, claro. La gente dice, bueno, pero eso no se ha estudiado. Claro, Miranda durante el siglo XIX fue una figura rechazada, era vista una figura negativa, o sea, quedó como el traidor, quedó como que la persona que entregó la Primera República, se perdieron los papeles, no había fuentes, lo que había era el cuento de la historia, del que dijo, del mantuano, entonces sabíamos además toda esa animadversión que se había configurado alrededor del bien por los mantuanos y después por la figura que fue. O sea, aquí la gente no estaba preparada y lo demuestra el fracaso de la invasión de llegar un tipo con zarcillo, con unas ideas diferentes, totalmente antirreligiosos, anti-iglesia, o sea, eran unos paradigmas radicalmente distintos. O total, sea, total. Incluso esto entonces, lo pusieron hasta el ladrón, porque había embarcado el tesoro de la República en el barco. Entonces, lo pusieron hasta, no, se estaba robando el tesoro que quedaba de la... exacto, entonces durante el siglo XIX, entonces el archivo aparece en 1926, se hacen las gestiones. La historia de cómo se trabajó ese archivo también es súper interesante, porque bueno, estaba desordenado armar eso, estructurar eso. El archivo tiene como 20 idiomas, o sea, está en español, en inglés, en francés, en alemán, en latín, en griego, las cosas en ruso, las cosas en griego, o sea, fue un trabajo muy cuesta arriba. De hecho, la primera edición de Colombella sale a mediados de los años 50 y fue saliendo lentamente. De hecho, el trabajo creo que no se ha terminado como tal, las metas que se propusieron. Y cada tomo de Colombella tiene 400, 500 páginas. Lo cual engrandece cada vez más a Miranda, porque te das Claro. cuenta de que no solamente su acción, sino que su obra de memorialista es impresionante. No tiene parangón. O sea, Así no es. hay, más allá de que tú quieras decir, bueno, no, pues, esa discusión no fue buen militar, hizo, no hizo, o sea, es una figura por donde se vea interesantísima, que aportó demasiado, demasiado avanzada. La gente tampoco lo sabe, la discusión que da sobre los derechos de las mujeres, sobre el reconocimiento que hay, que le plantea en Francia. Mira, pero la mitad de la población tiene que opinar sobre su futuro. Claro, tampoco estaban preparados para eso, pero ya que en 1792 alguien te diga eso, eso nada más lo estaban pensando 3 o 4 locos en Inglaterra y bueno, y con mucha lupa por allá, las mujeres, algunas mujeres, Se lo, pero se lo plantea también a Petión, creo yo, aquí sí, en exacto, Haití. en Francia se lo plantea Petión, ahí está la carta escrita. Sí. Llega, llega a Caracas. Y cuando se arma la Junta Patriótica, dice, bueno, pero ¿quién es la mayoría aquí? La mayoría son los pardos y, y el mestizaje. O sea, sí, estas señoras son muy importantes, tienen la plata, pero bueno, vamos a hablar de lo que hay que hablar con estas personas. Por eso es que por eso es que no caía bien en ese momentico. El tema económico también, me vas a alborotar la mano de obra, me vas a alborotar. Entonces, claro, desde cualquier punto de vista, es demasiado rico. Desde- Visualiza al- perdón, visualiza la posibilidad de hacer un canal en el Istmo de Panamá. O sea,
un siglo antes de que eso fuera siquiera posible pensarlo, ¿no? Desde el punto de vista de la ingeniería. Bueno, para que tú veas. Exactamente, sí. Entonces, claro, alguien me decía, pero Miranda no está agotado. Y yo digo, mira, yo creo que no. O sea, donde tú entres en la Colombia, donde tú la lances y salga, hay algo interesante, las relaciones con Rusia. Bueno, yo escribí un hilo de Twitter hace 2 años cuando empezó la guerra en Ucrania, justamente cuando vino el natalicio de Miranda, porque me puse a pensar y decía, la primera persona conocida de tierras americanas que llegó a Ucrania fue Miranda. O Claro. sea, y yo me di a la tarea de buscar la Colombella y leer toda la narración de cómo fue su entrada, porque en ese momento eso ya era parte del Imperio Ruso, y ahí es cuando conoce a Catalina, a Potemkin, etcétera, etcétera. Entonces hice toda una narración de cómo fue ese encuentro, de cómo fue ese ingreso a esas tierras. Eh, en, eh, y yo dije, bueno, eso es un mérito de Miranda. La primera persona que va a Estambul, a Turquía, al Imperio Otomano como tal, que en ese momento era Imperio Otomano, y también al Imperio Ruso y en las tierras de Ucrania y de Crimea. No tenemos ningún registro de alguien que haya estado por allá antes. Era muy difícil, obviamente, pero él llegó. Y llegó a lo grande, pues, además, como era él, pues, Ah, sí, exacto. ese don, ¿no? La historia de cómo hace para que Potemkin lo conozca es fantástica. Bueno, como todo él, y entonces todas las cosas, el juego que hace con Catalina, las ayudas, cómo le vende el proyecto, cómo logra ese pasaporte y ese nombre, porque claro, siempre cambiaba el nombre para que no lo persiguieran, etcétera, etcétera. Entonces sí, es demasiado virtuoso, demasiado grandioso, obviamente con sus críticas, porque cuando tú ves el primer intercambio epistolar que tiene con Pitt en 1791, que empieza como a vender el proyecto, pues claro, ahí tú dices que está un poco desvariado porque, bueno, escribió una carta con un tono en la mañana y en la tarde ya estaba molesto y no recibía respuesta, porque claro, los ingleses siempre dilataron mucho la respuesta, fueron muy mano zurda con los manejos porque no querían alborotar el avispero. Tenían ese plan B allí, plan C guardado y decían, bueno, si hace falta le prestamos atención a este señor, pero mientras no, dejemos eso allí engavetado y le pasó varias Sí. veces. Y a veces tenían a España de aliado y a veces lo tenían de enemigo. Entonces, Exacto, eso era un sub y baja y después el tema de Francia, todo bueno, lo que acontece allí, tenía que ser muy analíticos, bueno, como son los ingleses además, y pragmáticos en el manejo de la política y de la geopolítica de ese momento. sí, Pero mira, bien, ajá, perdón. No, que te iba a decir, falta el el tema mil del juicio de 1812, trece 1813, eso. pero pues le abren la causa por el tema de que él no cumple la capitulación, cosa que fue al revés, y Miranda empieza a hacer su defensa basado en la Constitución de Cádiz, porque vamos a decir, le tenía como garantía, porque es la primera constitución liberal del mundo hispano que tenemos. Y en 1813 ocurre algo muy importante aquí en la Capitanía General, que es la visita del rector Heredia, cosa que comentamos eh, fuera de cámara. El regente, que además es mi antepasado. El regente Bueno, Heredia, sí, sí. el regente Heredia cuando lee esa defensa, analiza el juicio jurídicamente y dice, pero un momento, Te pone del lado Miranda. Muy interesante. poner el lado de Miranda, de hecho, redacta una defensa que es bastante conocida y dice, pero a este señor se le está violando todo y él no faltó a nada, el que faltó es Monteverde y Monteverde está actuando como un dictador. De hecho, muchos historiadores hablan que Monteverde es nuestro primer gran dictador en Venezuela, eh, por, 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 por todo lo que hace, la manipulación que hace y los manejos políticos que da. Entonces, claro, él hace su primera defensa desde el castillo de Puerto Cabello y una segunda cuando ya lo habían mandado al castillo del Morro en Puerto Rico. Y bueno, después, por supuesto, cuando llega a Cádiz en 1814, empieza una serie de defensas, pero ya ahí la salud de Miranda había empezado a mermar.
y más bien estaba como concentrado en ver cómo hacían para sacarlo de allí y hubo todos unos planes, pero bueno, Para la cosa fue fugarse, para fugarse. sí, Valga decir, Alexandra, que esa defensa que hace desde Puerto Cabello es el famoso exactamente. memorial que finalmente escribe después de un año de silencio prácticamente, porque él guardó silencio en La Guaira, llega a Puerto Cabello. Tuve oportunidad de visitar el Castillo San Felipe el año pasado con motivo de los 200 años de la toma de Puerto Cabello. Vi el calabozo donde estuvo preso Miranda durante esos meses, que básicamente es el primer semestre de 1813. Bueno, y desde allí fue donde escribió ese memorial, que además es un memorial cargado de una serie de valores, principios y de coraje, porque es un preso exigiendo nada más y nada menos que se respeten sus derechos y se cumpla lo pactado. Que, bueno, vale, ¿cómo es que dos jefes militares de alto rango firman una cosa que no se cumple? Pues, o sea, yo estoy aquí en condición de que cuando yo soy un jefe militar que cumplí mi parte y no me cumplieron y yo estoy aquí, ¿por qué? Pues, ¿no? O sea, Y además las leyes que están ahorita claro, mandando sí, allá me amparan así con es, todos los beneficios. Sí, en tema histórico, eso sería un documento muy bonito y muy interesante que todos los estudiosos o los estudiantes de derecho en el país lo conozcan, porque es realmente una defensa, no, lo puedes ver desde el punto de vista político, pero ya previo a derechos humanos, de muchos elementos de cómo se hacen las cosas. así es. Es fastuoso. O sea, como estudiosos del derecho, tú dices, esto es un documento muy valioso. Así es. De hecho, se me ocurrió compararlo irónicamente con la capitulación que estábamos conmemorando, porque es que cuando Puerto Cabello cae, Páez le ofrece una capitulación a los vencidos. Y de hecho, toman la plaza de afuera y rinden al castillo que no se había rendido 2 días después, con una capitulación muy honrosa, la cual Páez sí cumple. Y los realistas se pueden retirar honrosamente, tranquilos, se embarcan y se van para Cuba. Y bueno, está dice qué contradicción, ¿no? Aquí estuvo preso Miranda cumpliendo una prisión que no le correspondía por una capitulación no cumplida y por el contrario, casi 20 años después, más de 20 años después, aquí se cumplió una capitulación honrosamente por parte de un jefe patriota que sí tuvo el mérito de cumplir, ¿no? O sea, Bueno, valga la paradoja histórica, ¿no? bueno, eso es lo que pasa, eso es lo interesante de estudiar historia, las figuras y ver todos los elementos y las cosas. Bueno, en ese Sí, sentido, Páez siempre cumplió, siempre sí, lo ves en sus batallas, en el Tratado de Coche, siempre fue un caballero a carta cabal, lo tenía muy sí, claro. sí, sí, para que tú veas. Fíjate que incluso Alexandra, él había rendido en el sitio anterior, porque Puerto Cabello había sido sitiada muchas veces, pero en 1823 había sido sitiada una vez anterior a la final. O sea, había sido sitiada en el primer semestre de 1823. Y hubo que abandonar el sitio. Y él rindió el Fortín del Solano, que Ujú. está a las alturas de Puerto Cabello, también por una capitulación. Y más bien fueron los realistas quienes ejecutaron, no sé si fue fusilado, quienes ejecutaron a los oficiales españoles que aceptaron la capitulación de Páez por haberse rendido. Bueno, para que tú veas, los ejecutaron, pero Páez lo dejó irse, ¿Sabes? lo dejó Como irse. diste tu palabra y como te digo, desde, no sé, desde los egipcios, desde los sumerios, hay unos códigos de guerra. Claro, Hay uno, siempre ha habido y se ha desarrollado cuando tú estudias historia en todos los momentos, hay unos límites, hay unos principios. Si tú sacas bandera blanca, efectivamente te tienen que respetar. claro, Hay conversaciones, hay negociaciones. En fin, eso es algo natural, porque o sea, la gente también quiere la solución de los conflictos. Y tú, claro, y tú, tú sabes cuando estás perdiendo. claro, 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 así es.
Bueno, Alexandra, a mí me ha parecido esta conversación sumamente interesante. Creo que estás en deuda con mucha gente que va a escuchar esto y quienes no te han escuchado, pero que a lo mejor saben la investigación que has hecho sobre estos juicios. Y como tú dices, los juicios franceses están estudiados, están reflejados en varios lados. Hay una obra en español del doctor Parra Pérez, que es Miranda y la Revolución Francesa, donde están muy bien recogidos. Sabemos de la defensa que el propio Miranda hizo en su juicio, donde además quedó demostrado que fue Dumouriez quien dio la orden de la retirada aquella famosa y no Miranda, lo cual fue lo que salvó su responsabilidad en ese momento. Pero creo que compilar todo esto que tú acabas de decir sobre los juicios que España le siguió a lo largo de todos estos años y lo interesante de todo lo que has conseguido, los hallazgos que has hecho y cómo atas todos estos elementos, oye, me parecería a mí una obra que le haría un gran aporte a la historiografía del personaje y de Venezuela, que bueno, que yo creo que te enaltece a ti, enaltece el personaje y es una gran contribución. Así que discúlpame si te estoy comprometiendo demasiado, pero creo que el que nos esté oyendo va a estar de acuerdo. No, ¿Oíste? bueno, ese es el plan, como te dije, esto se vio interrumpido por pandemia. Tuve que Ok, parar la investigación porque obviamente no podía consultar archivos, visitar donde están las fuentes primarias. Pues, los siguientes 3 años después de la pandemia fue muy cuesta arriba, pero sí, eso está allí y poco a poco iremos avanzando en lo que es como yo te comenté, el primer juicio, el de 1782-83, yo sí lo conseguí, lo tuve en mano, lo estudié, está en Madrid, no está en Sevilla, y tuve acceso a él. Falta el otro, tengo las pistas, pero no tengo certeza, o sea, hay que meterse de cabeza a esa investigación porque teniendo el expediente, en función de los hechos y el análisis podemos avanzar. Claro, y con la información del regente Heredia, la defensa de Miranda, pues ya hay una parte avanzada, pero ver lo que contestó eh, el Consejo de Indias, la defensa de Monteverde, que dijeron los fiscales, que ese desarrollo allí es muy importante para poder estructurar, porque claro, como con una buena tesis tienes que tener una hipótesis, claro, es el tema del avance del cambio de la lesa majestad hacia delito político, bueno, claro. porque ahí es donde está el tema que, bueno, toda esa década de 1810 a 1820, pues bueno, es bastante sui generis en Venezuela y en Latinoamérica. Éramos, no éramos, había, no había, qué legislación, qué jurisdicción, qué competencias, pero allí hay un cambio. Y a nivel global, no es un cambio nuestro, es un cambio porque el modelo liberal está entrando completamente allí, se caen las monarquías, se cae el concepto de soberanía cambia, entonces ya la lesa majestad no es como tal ese supradelito, sino allí, pues eso pasa a ser un delito político. O sea, y como tal tiene otros manejos y cambia la tipología. Muy bien. Bueno, buenísimo. Mira, Alexandre, y mencionaste algo que me parece muy bueno y muy interesante, que hablaste de las constituciones de Miranda. Yo creo que ahí tienes un material interesantísimo para otra cosa, ¿no? Sí, efectivamente, eso está allí, como donde conocimos que fue la ponencia sobre eso, también está allí. Claro, una tesis o algo, Miranda no se especificó, no fue, vamos a decir, un profundo constitucionalista, pero también es lo que rescato. Una persona que en 1791 hace un primer proyecto de constitución, cuando apenas estaba la Constitución de Estados Unidos, los franceses estaban empezando a discutir. En 1791-92 es que se da la segunda constitución del mundo, que es la de Polonia. Y Miranda ya hace un proyecto, es capaz de hacer un proyecto escueto. Los constitucionalistas dirán, pero a eso le falta, sí, pero lo pensó, lo proyectó. Se dio cuenta que a través de una constitución es que
el Estado-nación se configura, o sea, necesitas unas bases, unos lineamientos mínimos de orden que te permitieran estructurarte como Estado. Y no hizo uno, hizo cuatro a lo Wow, largo de tu vida. interesante. Oye, me llama la atención que digas lo de Polonia, porque uno tiene, y yo de hecho soy uno de los que lo repito, a lo mejor no es con ese nombre, porque yo soy de los que repito que la venezolana es la tercera del mundo, la primera hispana, porque yo pongo fíjate, yo pongo esto en este orden, la americana, la francesa y la venezolana. No sé si es que la polaca no tiene el nombre de constitución, entonces por eso se comete esa secuencia así. No, sí lo Ah, tiene, pero claro, es que eso, bueno, es un mundo muy alejado de nosotros, por decirlo de alguna ah, manera. Pero esa ya. constitución existe, viene la francesa y antes de nosotros, Cipriano, viene la haitiana. Yo soy ¿Qué, una qué- gran defensora. ajá, pero ¿de qué años son? La de Discúlpame. haitiana es de 1804, Ajá. ¿Y la polaca? 1792. Ah, y tienen el nombre de Constitución en su título. Sí. Qué interesante. Entonces, por ejemplo, en el mundo americano, yo soy una gran defensora de la constitución haitiana. O sea, primero por lo que allí se establece, por lo que plantearon. Apartando el tema, Haití es un caso muy serio y muy complicado, pero es donde se da el reconocimiento de ciudadanos y hombres libres completos. Y Claro. eso para el constitucionalismo, para el derecho público, es fundamental. Después que eso terminó, ese fenómeno, ese experimento terminó muy mal y todas las situaciones que vinieron, pero los haitianos en 1804 se dieron su constitución antes que la nuestra. Bueno, imagínate, los haitianos fueron nuestros grandes. Wow, es que aquí no hubiera habido independencia sin Haití. O sea, Sí, no, ¿cuánto le ayudaron a Bolívar esos tipos? dieron un gran, incluso Miranda de camino de Estados Unidos A con la el invasión, Leandro, claro. paró en Claro. Haití también, recaló y captó provisiones Y a precisamente Bolívar con porque la expedición de los Cayos. ya Haití se había hecho un nombre, o sea, y era una lucha justa, porque ¿cuál fue el argumento de los haitianos? Cuando ven lo que está pasando en Francia, ellos dicen, mira, pero yo soy súbdito, pero yo, si allá son libres, nosotros también. O sea, no porque seamos negritos o porque seamos esclavos o aquí haya otra cosa, eso también nos aplica a nosotros. Y ellos lo que querían era un nivel de autonomía y que se les reconocieran los principios básicos. Lo que pasa es que después no pudo llevar a cabo la negociación. Hubo tres personas que fueron en 1792 visitaron y los escucharon y dijeron, mira, pero es verdad, la gente de nuestras colonias, si nosotros estamos hablando aquí de libertad, igualdad, amparo de derechos para todo el mundo, esas personas también lo tienen, están bajo nuestra jurisdicción. Bueno, que no, porque la producción fue toda una discusión, fue todo un Mm. tema muy, muy serio. No, excelente. Buenísimo. No, y los haitianos fueron para nosotros, o sea, Petión fue un, casi que el padrino de la independencia de Venezuela, sin Sí, duda. ahí hay mucho también que trabajar y que terminar de entender, porque también es eso, la gente lo ve como una cosa muy ligera y no fue para nada ligero, tuvo una No, importancia trascendental. sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, Alexander, la verdad que súper agradecido, muy ilustrativo, muy profundo, muy bueno todo, excelente material, agradecidos, honrados y bueno, de verdad que buenísimo todo, ¿oíste? No, a ti Bueno, por el espacio, por el tiempo, por el interés que me parece muy, muy importante. No he tenido mucho la oportunidad de este intercambio aquí en el país, pues, bueno, estuve mucho tiempo fuera y después la pandemia, las cosas, pero bueno, este, me halaga mucho que poco a poco se conozcan cosas nuevas y haya más material para el estudio y el intercambio. bueno, excelente. Bueno, Alexandra, agradecido, amigos, esto ha sido todo por esta oportunidad. Ya saben que les agradecemos mucho si les gustó lo que vieron, acompañarnos con una manito, con el like. También pues pueden contribuir con nosotros con un super gracias y también unirse a nuestra comunidad para ayudarnos, apoyarnos a seguir produciendo este tipo de material.
Así que bueno, esto ha sido todo por esta oportunidad y seguimos viéndonos aquí en el canal en nuestras próximas entregas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchachos, los invito a todos a que construyamos futuro partiendo de la verdadera historia. ¿Me acompañan? ¡Sí! ¡Vamos pues!